Buenas noches, hoy es 5 de abril del año 2017, este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Estamos transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente en esta semana que ya está pronto a iniciar el proceso vacacional y que curiosamente siempre que se acercan las vacaciones, siempre que se acercan los periodos de asueto, desde que empezó a gobernar Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, siempre ocurrían hechos de violencia política y esta temporada pues no ha sido la excepción. Para todavía los escépticos que creen que Moreno Valle ya no decide el rumbo político en Puebla, pues hay que decirles que no es así. Cuando parecía que se diluía ya esta persecución política contra los críticos de el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que terminaba la época de la persecución de los presos políticos, pues nos damos cuenta que no es así. Este día ha sido un día de violencia política contra los críticos de Rafael Moreno Valle Rosas. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, auditorio. Pues como bien dices, Fermín, nosotros hemos elegido como nuestra principal noticia para mañana lo que sucedió este martes por la noche, martes casi madrugada también del miércoles. Resulta que un grupo numeroso de agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado se presentó en Morillotla, en el fraccionamiento donde vive Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue candidata independiente a la gubernatura el año pasado, con el propósito, Fermín, de detenerla. El argumento la acusación pues que se está manejando supuestamente su contra es que habría falsificado firmas para lograr su registro como candidata independiente y esto constituiría un delito. ¿Qué fue lo que sucedió, Fermín? Hubo a todas luces un abuso policíaco, se cerraron los accesos de este fraccionamiento donde vive Ana Teresa Aranda. Y del periférico. Porque esa zona residencial está junto a los accesos al periférico. No podía pasar nadie debido a este acoso policíaco. Pues de una manera desproporcionada, los vecinos se quejaron. Parecía que iban a detener a un líder huachicolero, o al Mayo Zambada o alguien así, una fuerza un despliegue policíaco que no vemos cuando un ciudadano común y corriente sufre algún tipo de asalto, que no vemos, por ejemplo, ese despliegue para las investigaciones sobre los feminicidios, pues lo vimos ahí. En asociación a este hecho, Fermín, también se da a conocer, hoy damos a conocer en nuestra segunda noticia, que hay al menos otros entre 5 y 8 panistas más. 9 panistas. En total serían 10 panistas los perseguidos. Que estarían en esta misma situación de poder ser detenidos, acusados de falsificación de firmas. Entre ellos están, por ejemplo, los exdiputados locales Miguel Ángel Mantilla, Felipe Puelles, Juan Francisco Menéndez Priante. También está Francisco Javier Torres Sánchez, que entre los panistas lo conocen como el Boni, que fue parte del gobierno de Luis Paredes y fue un panista crítico durante muchos años. Y ya no figuraba mucho en la vida pública. Y también aparece otra vez Pedro Barojas. Pedro Barojas, recordemos que es el primer preso político del sexenio, sí, ya no estoy seguro porque, pero él fue uno de los primeros presos políticos del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Recordemos que este expresidente municipal lo detienen al inicio de una asamblea estatal del PAN, a la que también asistió Rafael Moreno Valle Rosas. En alguna ocasión en estos micrófonos, en este espacio parecido de la Jornada de Oriente, Ana Teresa Aranda nos contaba que lo detienen ahí, llegando a la asamblea estatal del PAN. Él iba acompañando a Ana Teresa, incluso creo que se percibe que por eso lo detienen, por acompañar a Ana Teresa Aranda, y que Ana Teresa Aranda, todavía creyendo en la institucionalidad del Partido Acción Nacional, entra a la Asamblea Estatal del PAN y le dice a Juan Carlos Mondragón, que era el presidente estatal del partido, la arbitrariedad que acaban de cometer afuera policías todavía judiciales, entonces se llamaban, ahora son policías ministeriales. Y Mondragón le dice que sí, que por lo menos se va a hacer un extrañamiento público en esa asamblea y al final no pasa nada. Y después ella se entera que ahí Moreno Valle le amenaza a Juan Carlos Mondragón y le dice, si tú ahorita tocas el tema de Pedro Barajas, reviento la Asamblea Estatal del PAN. No recuerdo bien exactamente cuál era la relevancia de esa asamblea, me parece que iban a instalar el Consejo Estatal del partido, entonces era muy grave para que no se instalara, que se rompiera con ese procedimiento institucional del PAN, y el partido ahí de manera ciega y equivocada
y errante le da la espalda a un importante militante que era tanto Ana Teresa Aranda y también a Pedro Barojas. De hecho, le dio la espalda en general pues, a la militancia y hoy están pagando las consecuencias. Y entonces ahora la vida interna del PAN, la participación de panistas en su partido, ya no se resuelve en asambleas, ya no se resuelve en procesos internos, en procesos electorales, en discusiones. Ya se está resolviendo en los tribunales. Así es. Porque hay una suerte de persecución, tanto política, porque recordemos que hace unas semanas la dirigencia estatal del PAN anunció una expulsión de un numeroso 73 militantes del Partido de Acción Nacional, que son líderes del PAN, no son cualquier integrante, son líderes del PAN. Algunos de ellos son estos, de los 5. Algunos de ellos están en ese grupo, y ahora se desata esta persecución política contra Ana Teresa, que ya no es panista, y contra otro grupo de militantes del Partido de Acción Nacional. Pareciera que hay una suerte entre una revancha, por un lado, y por el otro lado, como un intento de sofocar al panismo tradicional previo al proceso electoral del año 2018. Un proceso electoral que para algunos parece lejano, pero no lo es. Hoy, por ejemplo, se publicaba una importante encuesta en un periódico de Circulación Nacional y hacía la reflexión de que faltan exactamente 15 meses ya para la elección. Sí. Estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y, bueno, hacemos un paréntesis. Llamaba mucho la atención el resultado de esta encuesta por dos cosas. Una, porque en esta encuesta aparece Andrés Manuel López Obrador ya con 6 puntos de diferencia frente a Margarita Zavala, la mejor posicionada dentro del Partido de Acción Nacional. Recordemos que después de 5 puntos ya se dice que ya no están en empate. Así es. Y el PRI ya empieza a verse rezagado. Y un segundo aspecto relevante de esta encuesta, que creo que también se concatena esto que estamos platicando, es que Moreno Valle aparece entre los panistas y entre los no panistas en el tercer lugar de la contienda interna del PAN, pero muy rezagado. O sea, está en el tercer lugar porque nada más hay 3. No, simplemente ya no le alcanzó. Si hubiera 5 aspirantes, quizás estaría en el quinto. Y si hubiera 15, a lo mejor estaría en el lugar 15. Es importante la reflexión que haces, Fer, es cierto. Cuando Gustavo Madero todavía era medido en las encuestas nacionales, siempre apareció Moreno Valle en cuarto lugar. Cuando dejó de ser medido Gustavo Madero, subió al tercero, pero como bien dices, no resultó porque haya rebasado o haya remontado las diferencias. No ha remontado nada y no lleva auditorio Moreno Valle un periodo de 3 meses, podríamos decir, o 2 meses en campaña, desde que dejó el poder. Lleva un sexenio en campaña y ni así, y con todos los recursos que a nivel estatal sabemos que está utilizando y a nivel nacional han evidenciado los medios, los propios panistas hablando de que dicen Moreno Valle trae muchos recursos, trae mucho dinero, ni con ese dinero, ni con la influencia que tenía como gobernador, ni como exgobernador, ha podido remontar nunca más allá del último lugar, siempre en las preferencias con los panistas y sin panistas, digamos, a población abierta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando en Puebla? Bueno, pues la expectativa de Moreno Valle y de su grupo político es que él se iba a pelear por la candidatura presidencial. Incluso hasta decían, y si no la obtiene, va a ser un político con mucho poder, que el que quede de candidato va a tener que negociar con él, y todos decían, y Moreno Valle va a ser seguramente el coordinador de la campaña, y va a ser senador, y va a llegar al Senado, y en el siguiente sexenio va a ser el líder del Senado. Lo cierto es que con estos números, pues a Moreno Valle no le alcanza absolutamente para nada. La disputa real y la distribución de los espacios de poder se percibe que van a quedar solamente entre los grupos de Margarita Zavala y de Ricardo Anaya, que dicho sea de paso, ellos realmente sí están representando a los dos grandes núcleos de militantes del PAN, lo que no hace Moreno Valle. ¿No representa a qué grupo panista puede representar? No representa ningún grupo tradicional del PAN. Entonces Moreno Valle se está quedando fuera del ámbito de la esfera nacional y por eso está apuntando sus baterías otra vez hacia el estado de Puebla, al proyecto de que Marta Erika Alonso, su esposa, actual secretaria general del Partido de Acción Nacional a nivel estatal, pueda ser la candidata y la gobernadora, eventualmente, en el año 2018. Claro. Entonces, él sabe que si pierde, que esto ya es un hecho, la posibilidad de ser candidato presidencial y no controla la gobernatura en el año 2018, prácticamente se queda sin nada. Y su futuro político se acabó. Se acaba todo.
todo para Rafael Moreno Valle Rosas. Entonces por eso él está volteando los ojos a Puebla, y de ahí es donde se percibe que por eso se desata esta cacería de brujas, esta persecución contra sus rivales políticos, para aplastarlos, para que no le disputen la candidatura del PAN, para seguir generando un ambiente de miedo y de persecución en general hacia toda la clase política de Puebla, y él pueda tener estas posibilidades de poder, valga la expresión, de que su grupo siga teniendo el control del poder ejecutivo en el siguiente sexenio. ¿Sí? Entonces, a eso parecería obedecer esta ola de violencia política que hemos vivido este miércoles, que no solamente se ha reducido al tema del PAN. Martín. No, pasa también por el PRD, uno de los partidos que sirvió para que Moreno Valle asumiera el poder en 2010, Fermín, como parte de la alianza que lo llevó a Casa Puebla. Resulta que hoy el diputado Julián Rendón, el diputado local, y Arturo Loyola González, que es un viejo conocido entre los perredistas y entre algunos militantes de izquierda, denunciaron supuestas amenazas de muerte de parte de Socorro Quesada Tiempo, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Instituto del Sol Azteca. Ellos dicen que temen por su vida, por su integridad física, porque Socorro Quesada, quien ha estado en nuestros estudios y que también conoce mucha gente en la izquierda, la lideresa, los ha amenazado de muerte. En respuesta, como nuestra cuarta noticia, Fermín, dice Socorro Quesada que ya está dispuesta a dejar en este momento su curul, a que el fuero no la proteja y someterse a investigaciones sobre estas supuestas amenazas para que se sepa y se determine que evidentemente ella no hizo ningún tipo de amago contra estos dos sujetos. Digo, es absurda esta denuncia porque todos conocemos a Socorro Quesada. Para empezar, es una mujer que cree en la política, hace política, es una mujer defensora de los derechos humanos, de la diversidad sexual, es defensora del tema indígena, es defensora del tema de los temas de equidad de género, es defensora del Estado de Derecho, y es una mujer que ha luchado contra el morenovallismo. Tiene el mérito de ser de los pocos líderes políticos en Puebla que tuvieron la valentía de no dejarse someter y no dejarse aplastar por el morenovallismo. Ella desde una posición muy difícil, porque en el Congreso del Estado, ella y solamente Julián Rendón, el diputado del Movimiento Ciudadano, han mantenido una posición congruente, firma de opositores. De contrapeso, de contrapesos. ¿no? Para eso es el legislativo. Claro, o sea, eso en una democracia tiene que ocurrir, tiene que haber contrapesos, tiene que haber alguien que piense diferente a ti. Claro. Pero eso no lo concibe el morenovallismo. No, ellos solamente conciben la sumisión y las órdenes como política, digamos. Y Julián Rendón y Arturo Loyola son dos políticos muy mediocres. Ampliamente conocido, por supuesto. Ampliamente conocidos. Loyola me quiso a mí meter a la cárcel personalmente el año pasado. Presentó ahí una demanda por un asunto en el que ni siquiera yo estaba involucrado. Aurelio Fernández y yo estuvimos involucrados en esa demanda, que se la hizo este pésimo abogado de apellido Chalini. ¿Cómo se llama? Manuel Pérez Chalini, que acabaron regañados por el juez porque ni siquiera saben hacer una demanda. Entonces, es muy su estilo. O sea, prestarse, alquilarse para atacar a los enemigos de Rafael Moreno Valle Rosas. Sí, bueno, hay que preguntar qué opinión tiene la clase política, digamos, de arriba y de abajo, en la izquierda, en la derecha, en el priismo incluso, que se pregunte por el prestigio de Arturo Loyola y que la gente saque sus conclusiones. No es una cosa que digamos acá, es el prestigio del que él goza. Ha siempre actuado como una suerte de golpeador político, sí, Fermín, son golpeadores políticos. Que se beneficia de los grupos, que actúa de una manera como mercenaria, vamos a decirlo. Y estos dos sujetos son los que salen hoy a decir que Socorro Quesada los amenazó de muerte y que temen por sus vidas. Pues es extraño, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay atrás? Bueno, atrás es también el tema del 2018. Así es. ¿Por qué? Porque el líder más importante del PRD en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ya renunció al PRD, ya se fue a Morena, ya está apoyando a Andrés Manuel López Obrador, ya generó mucho ruido a nivel nacional. El mismo Luis Miguel Barbosa ha declarado que después de que manifestó su adhesión a Andrés Manuel López Obrador, vino una cascada de ataques políticos que no había visto él nunca en su vida. Y esto, lejos de perjudicar a Morena,
No, pues lo ha beneficiado, ¿no? Porque esto significa que muchos perredistas empiezan ya a abrirse hacia la opción del observador. En ese sentido, hay mucho miedo del morenovallismo de que atrás de Luis Miguel Barbosa, la corriente más importante del PRD en Puebla, se vaya ya a Morena, claro, y empiecen a apoyar a Morena. Y Morena, de acuerdo a los datos de encuestas electorales, no lo decimos nosotros, está muy bien posicionado en el estado de Puebla. Bueno, y es la tercera fuerza política. Es la tercera fuerza política después del resultado electoral del año pasado. Sí, pero ahorita podría ser la segunda, ¿no? Pese a que tuvieron una muy mala campaña electoral. Terrible. Un muy mal candidato que fue Abraham Quirós. No porque sea una persona mala. Yo creo que él no, más bien no tiene como el carisma de ser un... Sí, es un académico. Candidato, un académico, muy buen académico, pero que no tiene como el carisma para ser un candidato a un puesto de elección popular. Aún así, Morena, en su primer proceso electoral, queda como tercera fuerza política, con muy pocos recursos económicos. Recordemos que le han quitado todo el dinero con posible. Una pésima campaña, como bien dices. Y hay mucho miedo del morenovallismo de que Morena se convierta en 2018 la opción que no ha podido construir ni el PRI, ni el PRD, ninguna otra fuerza política contraria al morenovallismo, y que se polarice entre el morenovallismo y Morena. Claro. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo he llegado a platicar con algunos panistas tradicionales, que me lo han dicho abiertamente. Aquí en Puebla es diferente todo. Si se trata, para nosotros es prioridad derrotar a Rafael Moreno Valle Rosas. Y si se trata de derrotar a Rafael Moreno Valle Rosas, estamos dispuestos a entrar a Morena. No, y hay varios, si la opción para derrotar a Moreno Valle es Morena, nos vamos a ir a Morena. No importa que ideológicamente estemos distanciados, etcétera, etcétera. Es lo mismo que con varios puristas, Fermín. Algunos panistas ya de facto, ya en los hechos, están colaborando con Morena, ya sea aportando recursos humanos, ya sea estrategias, se están uniendo no desde ahora, desde hace varios meses están trabajando políticamente con este partido de izquierda, en aras precisamente, sin renunciar a su ideología, no de incluirse como militantes de la izquierda, porque no lo consideran así, pero sí en aras, como bien dices, de derrotar a Rafael Moreno Valle Rosas, porque ven en el Morena la única opción que puede ir contra Moreno Valle. Recordemos que hace 6 años, bueno, no hace 6 años, hace casi 6 años, en la elección de 2012, Morena, bueno, no Morena, la coalición de partidos que encabezaba Andrés Manuel López Obrador ganó en Puebla. Oh, sí, hubo un fraude en la madrugada. Nosotros nos fuimos a las 5 de la madrugada para alterar los resultados. Aún así, se acabó reconociendo que López Obrador había obtenido una mayoría de votos por encima de Enrique Peña Nieto y de Josefina Calderón. Josefina Vázquez Mota, perdón. Ese resultado sí quedó plasmado en el resultado oficial. Sí. Se alteraron las cosas para que Blanca Alcalá, que había perdido, subiera al primer lugar. Y Javier Lozano también. Y Javier Lozano, que había quedado en tercer lugar, pudiera entrar como segundo lugar y entrara como senador como primera minoría. Gracias. Y bajan a Bartlett. Y bajan a Manuel Bartlett, que era el candidato de la coalición de partidos de izquierda. Bartlett entra al Senado porque al mismo tiempo estaba en las listas plurinominales del Partido del Trabajo. Sí. Entonces, hay un miedo del morenovallismo de que se reedite este resultado de 2012. Pero con mayor vigor. Claro, preguntémonos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si apareciera en un solo bloque electoral para 2018 no solamente la gente de Morena, no solamente la gente de Luis Miguel Barbosa, de Socorro Quesada, de la gente del PRD, sino aparecieran, por ejemplo, connotados priistas como Javier López Zavala, como Alejandro Armenta, como Enrique Dóger Guerrero, que han estado coqueteando con Morena, y que aparecieran, por ejemplo, figuras del PAN. No, bueno. O exfiguras panistas como Ana Teresa Aranda. Tenía que poner bombas de verdad en las urnas de los morenovallistas para evitar la derrota. Hay ese miedo. Hay ese temor de que esta persecución, esta intolerancia al morenovallismo permita esa construcción político-electoral, y por eso han desatado pues esta cacería de brujas. Piensan que otra vez con la intimidación, con el miedo, van a ganar la elección. El problema de fondo es que el que ha sido el artífice de esta política represiva, Víctor Carrancá Burguet,
Así es. El fiscal general, pues es el mismo que estuvo con Rafael Moreno Valle Rosas. Es una herencia que le han dejado a Antonio Gali Fayad, al gobierno de Antonio Gali Fayad, y que pues es necesario que Antonio Gali Fayad reflexione sobre lo que está pasando. Y sobre la permanencia de este funcionario ahí. En torno al gobierno de Gali hay esta expectativa, hay esta esperanza de que él sea diferente. Porque además él lo ha manifestado, porque además él, su forma personal de ser, siempre habla de un político afable, conciliador, dialogante. El discurso de la toma de posesión, Fermín, es muy claro cuando Gali hace un llamado a la reconciliación, al diálogo, a la tolerancia, habla de la inclusión, y entonces se pensaba que ya no iba a haber estos momentos de persecución política como los que hubo en el sexenio pasado, pero pues Carracá ha vuelto a obedecer las órdenes de Moreno Valle, seguramente torciendo. No hay que olvidar la falsedad de las investigaciones de Chalchihuapan, que en cualquier otra parte del mundo eso ya hubiera provocado no solamente la renuncia del funcionario, sino incluso algún tipo de penalización legal, pero él sigue aquí, no solamente impune, sino también dirigiendo la fiscalía, dirigiendo un aparato represor, mientras, Fermín, suceden feminicidios, mientras están los problemas con los huachicoleros, mientras los asaltos están a la orden del día, mientras las mujeres temen constantemente ser agredidas, el fiscal está más ocupado en estar persiguiendo a los enemigos políticos de Moreno Valle. Sí, te da coraje. O sea, seguido sabemos historias de que asaltaron, por ejemplo, ayer asaltaron 3 autobuses de pasajeros, que te asaltan a salida del banco, que te asaltan en el supermercado, y que los ladrones los ven, los graban con las cámaras de seguridad y huyen, y entonces toda esta parafernalia que existe de patrullas, helicópteros y vehículos blindados nunca sirve para agarrar a ladrones comunes y corrientes. Y de repente surge el tema, por ejemplo, de Ana Teresa Aranda, y decenas de gente que mandan un operativo. Accesos, Primero te voy a decir una cosa, yo estoy casi seguro que si en el hipotético caso de que hubieran encontrado a Ana Teresa Aranda en su domicilio, todos conocemos a Ana Teresa Aranda, es una mujer de ideas, es una mujer que igual que Socorro Quesada hace política, no es violenta, no cree en la violencia, no es una mujer que se va a saltar la barda, que va a salir con un AK-47, que va a meterse a su recámara y se va a blindar ahí. Ella se entregaría de manera pacífica y daría la lucha jurídica desde la instancia donde sea. Entonces, ¿para qué mandar este aparato policíaco? Es un aparato policíaco para generar miedo. Es un exceso de poder. Para que los panistas teman, para que los panistas que se están organizando para defenderse, porque hay el antecedente, Fermín, recuerda que ya se había anunciado desde hace unas semanas cuando iniciaron estos procesos de expulsión, Rafael Micalco Méndez, por ejemplo, el propio Eduardo Rivera y otros actores políticos importantes del PAN, hablando de que ellos estaban dispuestos a defender a los panistas que estaban siendo perseguidos, a defenderse legalmente, y parecía estarse conformando un bloque opositor al morenovallismo. Así es que este es un golpe, digamos, de mesa que da el morenovallismo, y ya que no gobierna, pero que pues la verdad es que es muy lamentable que esté sucediendo, porque pensábamos que esa etapa de represión y de persecución política, donde la política deja de ejercerse y se empieza a torcer la ley para perseguir a los adversarios, ha vuelto. Sí, y ahorita vamos a platicar con el abogado Jorge Picasso, quien nos va a hablar precisamente de esta persecución política que existe dentro del Partido Acción Nacional. Finalmente, ya en esta noticia que ya no es política, pero que también es de suma importancia, Almaden Minerals, la empresa canadiense que tiene pues varias concesiones mineras en el estado de Puebla, se anunció que va a empezar a trabajar en la mina de Ixtacamaxtitlán, Fermín. Van a empezar a trabajar en 2019, piensan explotar esta mina durante 14 años y obviamente se teme la devastación de medio ambiente que contraen estos proyectos de minería a cielo abierto. Buenas noches. Ahora vamos a platicar con el abogado Jorge Picasso. ¿Cómo estás? Buenas noches, abogado. Mucho gusto. Sobre todo esto que está pasando en el Partido Acción Nacional. Sí, inexplicable. Hace rato comentábamos ya el comentario de que decíamos antes en el PAN se peleaba, se luchaba, se hacía política en las asambleas, en los procesos internos. Siempre fue un partido democrático, con órganos de gobierno, con procedimientos, pero ahora parecería que la lucha política es en los tribunales. Así es. Es estar en contra de un aparato represivo. Y hay varios temas, no solamente uno. ¿Qué le parece si primero platicamos sobre lo que ha pasado con Ana Teresa Aranda? Asunto que nos ha sorprendido, de que mandan a un operativo policíaco a su casa en la madrugada de este martes. Sí, mira, Fermín,
Miércoles, perdón. Para llegar a una conclusión muy objetiva de qué es lo que ha pasado con el caso Ana Tere, tendríamos que analizar primero los antecedentes del asunto. Es decir, en el partido, como tú sabes, hubo una afiliación masiva en años anteriores que se incrementó a 38,000 aproximadamente los miembros del partido. 38,000 militantes. Sí, ¿Cuántos sí. había antes? Aproximadamente 15,000 en el estado. Se duplicó. Se incrementó muchísimo. Pero el tema principal efectivamente es tratar de ir eliminando a los adversarios políticos, ¿no? Que ahorita está tratando de eliminar Moreno Valle a través de toda la estructura que, bueno, prácticamente quedó la mayoría, ¿no? En el caso de las personas que fueron, que se inició el procedimiento de expulsión, Anunciado hace 2 semanas por Jesús Giles, el presidente estatal del PAN. Sí, pero a final de cuentas, pues sí es una persona que carece de la personalidad como presidente del partido y está delegando todo en Israel Mancilla, que por cierto lo nombraron apenas magistrado del tribunal, y operado también por Óscar Pérez Córdoba. Entonces ahí en ese esquema el inicio de procedimiento de expulsión creo que obedece ya a un esquema que pudo haber resultado al inicio del sexenio, ¿no? En que toda era imposición, todo era tener amedrentado a los panistas. Creo que ese cálculo actualmente les salió mal, porque ha tenido una repercusión negativa diferentes a los intereses que ellos perseguían. Porque creo que esas son actitudes que obedecen y que van más allá de un procedimiento de expulsión. Yo creo que es como un aviso a toda la militancia panista de abstenerse de participar, de externar ideas como lo hemos venido haciendo. ¿Usted es militante del PAN? Sí, soy miembro activo desde 2003 y adherente desde la primera administración de Gabriel Hinojosa. O sea, desde 1995, 96, 99 tuve la gran oportunidad de formar parte de la primera administración panista desde ese entonces. Entonces aquí el tema es que ese esquema que venía funcionando pudo haber sido muy eficiente al principio de la administración de Moreno Valle, pero actualmente ha sido contraproducente totalmente, porque recordemos que Óscar Pérez, como director jurídico del PAN, en anteriores declaraciones comentó que los datos de la gente que había participado apoyando a Ana Tere los había obtenido por transparencia. Del Instituto Estatal Electoral. Exacto, por transparencia. Pero ya lo desmintió el mismo presidente del instituto, dijo que pues fue una petición directa de cotejo de firmas, ¿no? Y que, o sea, ya había ahí el esquema muy marcado de quiénes, están perfectamente identificadas las personas que han participado con Ana Tere, y de ahí se deriva ya todo este esquema de citar y demás, ¿no? Nosotros hemos argumentado, porque en las personas que de los 73 que se han citado, efectivamente hay gente muy cercana a Juan Carlos Mondragón, hay gente cercana a Micalco, a Humberto Aguilar. Entonces, ya platiqué con el abogado de Ana Tere, Víctor León, ya platiqué con la licenciada Violeta Lagunes, con el licenciado Hilario Gallegos, para que hagamos un frente común y no estemos dispersos en los criterios jurídicos, porque de que les damos en la torre, les damos en la torre. Yo quiero emplear tu medio, Fermín, para exhortar a toda la gente del PAN que en lugar de que se sientan agraviados o espantados, se unan a esta lucha de hablar, de terminar con la represión, con la impunidad que se ha caracterizado en el sexenio de Moreno Valle, tan claro como el agua. Y que sigue hasta la fecha. Que sigue hasta la fecha, porque los argumentos que el partido está tomando en cuenta para iniciar el procedimiento de expulsión, pues en sí son carentes de certeza legal y no creo que sean tan determinantes como para que a final de cuentas
pueda haber esa sanción de expulsión, porque la última palabra pues definitivamente la tiene el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional. El documento base de la acción de estos rufianes, me refiero a Israel Mancilla y a Óscar Pérez, consiste en que en el acta de la mesa directiva de Casilla aparece el nombre y la firma de quienes apoyaron a Nater. Pero el procedimiento ahí es muy subjetivo, Fermín. Nosotros consideramos desde el punto de vista legal que no tiene certeza jurídica por lo siguiente. Cuando tú como candidato nombras a un representante para la mesa directiva de Casilla, que es el centro de votación, cuando tú llegas con el presidente de Casilla, lo único que haces es exhibir tu nombramiento. Pero el presidente de la Casilla no tiene ningún otro medio fehaciente, no tiene ningún otro medio comprobable para poder determinar con precisión que la persona que aparece nombrada como representante de un candidato es la misma que se presenta. Claro, yo llego y digo, este es mi nombramiento, usted es presidente de Casilla, usted nada más me lo tiene que admitir. Exacto. Pero no tiene que verificar si yo realmente soy Fermín Alejandro García Hernández, militante de X partido. Exacto, correcto. O X es una percepción que, mira, más allá de lo jurídico es de sentido común. Puede haber hasta homónimos, ¿no? Exacto. Regularmente, la mayoría de candidatos nombran a sus representantes y ellos inclusive ni lo saben, ¿no? Por eso es que no se presentan y demás. Puede existir, ese es el documento que ellos exhiben, puede existir el nombre y la firma de Jorge Picasso, digamos. Lo que nunca van a poder comprobar, Fermín, por ningún medio, es que verdaderamente yo haya dado mi consentimiento expreso para poder ser representante en esa casilla. Ese es un elemento determinante y jurídico que tiene que tener una incidencia en el fondo del asunto. No estamos inventando nada. Y el otro aspecto, inclusive hay criterios ya jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se ha establecido que no es suficiente que se demuestre que apareció la firma o el nombre de la persona, sino que se justifique por parte del partido en que se le causó un agravio específico. Si estamos hablando en un mundo de 38,000 miembros activos en Puebla, ¿en qué pudo afectar, aún suponiendo sin conceder que hayan sido los 73? Sí, o sea, decir, a ver, tú provocaste la derrota del PAN, le provocaste la pérdida de X número de votos, o sea, tendría que haber un daño específico, ¿no? Exacto, pero mira, más allá de eso, ¿cuál ha sido el procedimiento? Han estado citando a las personas estas que están sujetas al procedimiento de expulsión y de manera sorprendente, cobarde, yo lo diría, antijurídica, en lo oscurito. Por cierto, en la mañana que dimos una rueda de prensa con diferentes colegas tuyos, retamos a Israel Mancilla y a Óscar Pérez a un debate público abierto, porque todo lo que han venido operando en el partido ha sido en lo oscurito. ¿Por qué lo digo? Porque llega la persona que supuestamente cometió el agravio, que está sujeta al procedimiento de expulsión, con su abogado. Y hay casos específicos. Y estos tipos únicamente permiten la entrada al acusado y al abogado al defensor lo relegan sin que entre a la plática. Y ahí es donde viene todo el tema de estar presionando, ¿verdad? De agarrar exterminar a la gente, y eso ha propiciado que hay un canje, digamos, en que no te expulso del partido, pero si no participaste con Anatel, si no firmaste el acta como representante de Casilla, pues entonces denúnciala. Penosamente tenemos el caso de 3 panistas muy afines, por cierto, a ellos mismos. Una de ellas es Patricia Tomé, ¿no? Que sigue trabajando en el ayuntamiento, tengo entendido. Tiene aspiraciones para ser diputada, candidata. Y ahora vi en algún medio de comunicación que la felicita y sale en la foto muy abrazadita y apapachada por Marta Erika, ¿no? Entonces, han utilizado ese esquema porque
ella presentó la denuncia en contra de Ana Tere en el sentido de que nunca participó y falsificaron su firma. Y eso pues ha desembocado en toda esta situación, ¿no? que se dio con el tema de que cerca de 20 patrullas alrededor de la casa de Ana Tere. Yo hablé vía telefónica con Víctor León, su abogado. Me dijo, mira, en todo este esquema nosotros preguntamos a la fiscalía y la fiscalía ya hizo un pronunciamiento, es si no sé dónde exista, Fermín, lo desconozco, de que no hay ningún problema, no hay ninguna orden de aprehensión en su contra. Pero con todas las situaciones que se han venido dando, pues ahora cree a la fiscalía que verdaderamente no está. Entonces, muy como un punto preventivo, no de miedo, creo que es preventivo, ha optado por presentar algunos amparos a favor de Ana Tere y de 9 personas más que son sus colaboradores más cercanos, ¿no? O sea, según la fiscalía no hay una orden de aprehensión contra Ana Tere Serrano. Fíjate, ese es el tema, que no ha existido un pronunciamiento oficial. No hay orden de aprehensión, pero hay un montón de policías alrededor de tu casa, ¿no? O sea, francamente, Fermín, pues yo creo que a lo mejor la fueron a buscar para una foto. Porque además un policía ministerial pues, no es alguien que esté patrullando, que esté pasando. Alguien puede decir, pues los policías auxiliares están haciendo rondines, había ahí una vigilancia especial, ¿no? Un policía ministerial siempre va a algo, un objetivo específico, claro, bajo una orden superior de la fiscalía. Claro, fue un operativo sorprendente. El caso es que Ana Tere pues no estaba en el estado, ¿no? Y ella ya también hizo un pronunciamiento, por cierto, independientemente de que Ana Tere ya no sea militante del partido, yo no soy la única persona, pero le externo mi respeto, reconocimiento, mi agradecimiento, porque aunque ya no sea panista, ha dejado huella a seguir. Sigue, ¿no? Siendo un líder dentro del PAN. Sí, sigue teniendo... Lo que le sucede agravia a los panistas, ¿no? Sí, claro, y a la sociedad en general, Fermín, porque este tipo de actos en oscurito, pues no debemos tolerarlos, y menos con la operatividad que se está llevando a cabo por estos tipejos, ¿no? De Israel Mancilla. Y ahora imagínate nada más, a mí no me preocupa, en ningún momento yo soy abogado postulante, he trabajado en la función pública y actualmente tengo mi despacho y litigo actualmente. No me cuesta nada ni me preocupa el día de mañana llegar con Israel y plantearle un asunto, ¿no? Porque pues es magistrado y es impartidor de justicia. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es que me entienda en el asunto que yo le pueda plantear, ¿no? Ya, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, para ser juez, pues tienes que ser mínimo secretario de estudio, ¿no? Y así va en escalafón. Hay tanta gente tan valiosa, Fermín, en el Poder Judicial. Hay gente que se merece 1000 veces un puesto de estos, pero pues a final de cuentas fue un premio que le otorgaron tanto Marta Erika como Pablo, ¿no? Pablo Rodríguez Regordosa. Pablo Rodríguez Regordosa, y pues es la característica de Moreno Valle de poner a gente incompetente totalmente. Lo digo abiertamente porque hay fundamento para hacerlo, Fermín. Y es el caso de Roberto Grajales, que también no tenía carrera en el Poder Judicial. Sí, creo que ni siquiera litigaba, ¿no? No litigaba. Y de repente ya es magistrado. Yo que sepa, y pues es el mismo caso, ¿no? Pero bueno, ya haciendo un comparativo, pues creo que queda muy por debajo de las expectativas este amigo, ¿no? Y digo, tengo la percepción de que estos dos magistrados han llegado ahí como parte de una estrategia general de amedrentamiento contra el PAN, ¿no? Porque el tema, pues ya lo vimos, ya lo están llevando a los tribunales. Claro, sí. Digo, antes no pasaba eso y parecía un poco exagerado decir, bueno, los colocaron ahí para hacer acciones en contra de panistas incómodos. Parecía que era como poco congruente esa idea, pero ahora ya lo estamos viendo que no es así, porque los temas del PAN ya llegaron a los tribunales. Y estos dos magistrados, pues seguramente van a actuar con una lógica partidista, político-partidista, que es muy grave que magistrados del Tribunal Superior de Justicia estén actuando de esa manera cuando su criterio tiene que ser estrictamente jurídico, ¿no? Claro, y mira, es tanto el rezago en cuanto a la impartición de justicia, se me hace una irresponsabilidad y una desfachatez que siendo magistrado también
lleve funciones como presidente de la Comisión de Orden. ¿Cómo le hace tú? Claro. Imagínate. Sí, sí. Imagínate, hay un rezago impresionante, no nada más en las salas, en los juzgados. Uno que anda en el litigio, mi querido Fermín, vemos los puentes, vemos las obras que ha realizado Moreno Valle, que al final de cuentas pues es la pura pantalla, porque si tú ves el tema de impartición de justicia y haces un censo de la ciudadanía, te dicen, oye, yo lo que quiero es llegar al Ministerio Público y que me atienda el Ministerio Público, que se me haga justicia pronta y expedita. Claro. Mira, me ha tocado casos en que yo iba a hablar con el MP o la MP, ahorita ya cambió el nuevo sistema penal acusatorio, pero hay asuntos que son de acuerdo a la ley anterior. A mí me ha tocado llegar con ministerios públicos que les estás hablando, exponiendo el asunto, Fermín, y terminan durmiéndose. De tanto trabajo. De tanto trabajo. Bueno, es lo similar a un tribunal. Yo no sé a qué horas llega a trabajar este tipo, cuántas sentencias de segunda instancia firme, y todavía tiene tiempo para venir al partido y demás. Para ir a perseguir a los enemigos en Moreno Valle, en el PAN. Nada más. Claro. Entonces, se necesita ser superdotado para atender tanta situación, ¿no? Yo creo que en pleno acto de conciencia, pues ya le dieron ese hueso que definitivamente no se lo merece, pues debería de enfocarlo más con seriedad y responsabilidad la impartición de justicia que andar en este tipo de situaciones, ¿no? Otro tema en el PAN. Se va a renovar la dirigencia municipal del PAN, la capital, y solamente se presentó un candidato, Pablo Rodríguez. ¿Por qué pasó esto? Pues mira, Fermín, para reelegirse, además. Hay una situación muy importante. Se hizo un consenso entre los diferentes grupos del partido. Hablamos de Juan Carlos Mondragón, hablamos de Lalo Rivera, hablamos de Micalco, hablamos de Humberto Aguilar, básicamente. Y se determinó que inclusive estamos de acuerdo que no existían las condiciones de equidad para poder llevar a cabo una contienda transparente. Para competir. Fíjate que nosotros estamos más ocupados. Pues sí quiero decirte que había un consenso ya planeado, digamos. Ya teníamos, por decir, un precandidato que es nuestro colega y amigo, le mando un saludo muy fraterno al compañero Hilario Gallegos. Y mi reconocimiento hacia él, porque ante toda la tempestad de Moreno Valle y demás, pues se ha manifestado siempre contra. Lo he tenido que amparar porque es mi amigo cerca de 4 veces, ¿no? O sea, lo han intentado también perseguir. Por supuesto, y afortunadamente eso ha servido para que él pues no haya pisado la cárcel y seguido la misma suerte de los presos políticos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya había el consenso de que él participara. Pero estamos más ocupados, Fermín, en la situación y en las estrategias que está llevando a cabo el Comité Ejecutivo Nacional. Ya hay un programa que se echó a andar, lo encomienda el exgobernador Rufo de Baja California. Ernesto Rufo Apel. Que consiste en una reingeniería de las afiliaciones. Porque de todos es sabido que la intención de Rafael Moreno Valle en su momento, en complicidad, también hay que decirlo, con Madero. Gustavo Madero, el anterior presidente nacional del PAN. Es, Fermín. La afiliación masiva tenía un objetivo para este 2018 a la carrera presidencial. Que era controlar el proceso interno. Que era incrementar el padrón para que al final de cuentas el proceso de elección a presidente de la República fuera a través de las convenciones o de una situación abierta, ¿no? El voto de la militancia panista. La militancia, recordarás que así fue la elección de Felipe Calderón. Inclusive cuando le gana Ernesto Cordero. No le gana la candidatura a Santiago Krill, ¿no? No, a Ernesto Cordero. No, sí, porque era Ernesto Cordero. No, sí, mal, estoy a Santiago Krill. Ernesto Cordero era el candidato de Calderón para la siguiente. El tema, Fermín, es que... Perdón. El tema es que votaron hasta los adherentes. Sí, claro. Y por eso es que sale candidato presidencial Felipe Calderón. Bueno, pues quería copiar el mismo esquema, ¿no? Nada más que aquí hay un parteaguas que en el momento en que llega Anaya
a sustituir a Madero. Entonces empieza a trabajar con la conformación de lo que es el Consejo Político Nacional, ¿no? Y entonces en la asamblea del Consejo, que fue en enero de este año, el Consejo Político Nacional del partido se conforma con 300 miembros. Bueno, de esos 300, 250 simpatizaron con Anaya. Con Anaya. De aquí de Puebla fueron 16, ¿no? Entre Marta Erika, entre toda la gente de Moreno Valle fueron 16. Más los que pudo lograr con toda la República fueron 51, si no mal recuerdo. Es un parteaguas para lo que está sucediendo en el partido. Y sabes, Fermín, mucha gente no lo entiende, ese contexto nacional aquí en Puebla no lo entiende. Yo he platicado con gente que es panista activa, o de panistas activos, y te dicen, es que ahorita que ya dejó el cargo de gobernador, pues va a hacer campaña y ya para llegar a la candidatura, y no es cierto, ya la candidatura de Moreno Valle ya no depende de las simpatías socialmente hablando, sino la determinación del método de elección que determina el Consejo Político Nacional. Yo quiero nuevamente emplear tu medio para exhortar a los panistas de Puebla que abran los ojos, que ya no sigan bajo el engaño de que va a llegar a la candidatura, porque eso también es un control de hacer creer a la gente y siguen apoyando. Y siguen pensando que es muy poderoso, y pues dicen, porque además va a ser candidato presidencial, ¿qué tal si es presidente de México? Exacto, pero esa posibilidad yo creo que es nula a un 95%, porque también hay que decirlo con todos sus términos, Fermín, la cuestión ideológica y política de Moreno Valle en nada coincide con Anaya, ni con Margarita, ni con Josefina, ni con nadie actualmente. Yo creo que por eso esas acciones que está tomando ahorita repercuten en eso, porque ya no hay punto de negociación. Ya, digo, para que él pueda llegar a una negociación de que Marta Erika sea candidata a gobernadora o de él a senador, pues el punto de referencia es el Consejo. ¿No? Va a ser muy difícil que con toda la situación, operatividad y marrullerías que él ha llevado a cabo en Puebla, pues haya un consenso, haya un arreglo, ¿no? Yo creo que él no tiene actualmente un elemento firme de negociación. Entonces se está atrincherando en Puebla, ¿verdad? Con estos actos de querer seguir amedrentando a la gente, pero que a final de cuentas la gente debe despertar y entender que no es lo mismo hace 6 años que ahorita, ¿no? Ya. Y él quiere la candidatura para Marta Erika Alonso o para cualquier otro miembro de su grupo, pero sin la participación de los panistas, es así, ¿no? Exacto. Él quiere las siglas, él quiere la estructura, digamos, el cascarón del partido, pero no quiere la participación del panismo. Y mira, y fíjate que yo creo que estas acciones que está tomando en cuenta con las expulsiones y demás, obedece a varias cosas. En el Estado de México pues ya terminó levantándole la mano a Josefina, ¿no? Muy forzado. Muy forzado. Aquí tenemos ya las declaraciones de Giles. Jesús Giles, el presidente estatal del PAN. De nuestro querido Giles, por no decir otra cosa, y hizo su manifestación de que quiere consensar con los liderazgos del partido, ¿no? Ya lo mandó a volar Juan Carlos, ya lo mandó a volar Micalco. Juan Carlos Mondragón. Sí, ya lo mandó a volar el Tigre Aguilar, ¿no? Humberto Aguilar Coronado. Porque con qué cara o con qué calidad moral este tipo puede llegar a un acuerdo si sabemos que es un títere de todo lo que le ordena, por una parte. Sí. Y por otra, los acuerdos que se han tomado desde el punto de vista partidista, pues mira, no se han cumplido. Es una pena que Moreno Valle no haya incluido en su gabinete, como siempre lo dijo, que había trabajo para todos los panistas, y nada más creo que incluyó a 3-4. Lo mismo ha hecho Gal. Y también Bank en el ayuntamiento. Y también, exactamente, estamos exactamente con la misma línea. Digo, Bank no fue candidato nunca, pero viene de una construcción donde él pudo ser presidente municipal porque Antonio Gali le deja su lugar, ¿no? Se entra como alcalde. Sí, pero mira, más allá de eso, Fermín, no se han cumplido con los acuerdos. No se ven panistas en ninguna de esas administraciones. Yo creo que últimamente hemos visto con detenimiento las declaraciones de Juan Carlos Mondragón,
en el sentido de que cuando se pactó la alianza y demás, hubo acuerdos que, por cierto, hay que pedirle a Pablo, ya lo comentó Humberto Aguilar, ya le exigió que esos acuerdos los dé a conocer, ¿no? Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, sí, o Pablito, ¿no? Pablito se clavó un terrenito, ¿no? Allá en la zona de Audi. Ya se le conoce como Pablito se clavó un terrenito en la zona de Audi. Y bueno, pues también ya hay la exigencia de que dé a conocer esos acuerdos. Entonces, eran acuerdos donde Moreno Valle decía que iba a gobernar con los panistas, ¿no? Exacto, por ejemplo. Y que además él iba a garantizar que su sucesor fuera estrictamente un panista. Correcto, muy bien. Porque esa era la idea, sí, ¿no? Claro. Era la idea, él decía, el PRI solamente puede ser derrotado si se fractura. El PRI de Mario Marín, él incluso hacía esa acotación. Y el único que puede fracturar el PRI es un priista, y ese priista soy yo. Entonces denme la oportunidad de entrar, fracturo al PRI, derrotamos al PRI, hago un gobierno de transición, me acuerdo que usaban hasta esa palabra, ¿no? De transición, sí. Gobierno con el PAN, y cuando termine mi sexenio garantizo que ahora sí un panista sea el próximo gobernador. Digo, nada de eso se cumplió. Nada, absolutamente. Entonces no hay la credibilidad, no hay la certeza de que aun cuando se accediera a platicar, se cumplieran los pactos, ¿no? O sea, todo eso sí se firmó. Sí, o sea, sí se puso en el papel, no fue solamente una idea. Juan Carlos Mondragón ya dijo que aunque se firmó, pues por la confianza y demás, sus papeles se le quedaron a Pablito, ¿no? A Pablo Rodríguez. A Pablito Rodríguez. Pablito Rodríguez. Tiene un compromiso moral y partidista de, si es cierto, dar a conocer o desmentir a Juan Carlos, ¿no? Claro. Es básicamente lo que está sucediendo. Y yo creo que con todos los antecedentes, anomalías y cómo se ha venido manejando el esquema aquí en el estatal, pues ya hay elementos suficientes como para que tome cartas en el asunto del CEN. Y entonces, pues en lugar de que sea un comité directivo estatal, se convierta en una delegación donde tenga injerencia directa el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, ustedes irían por el tema de voltear el asunto. Entonces, ahora que se destituya la actual dirigencia estatal. Exacto. Y yo creo que esto tiene que repercutir en el ánimo de los panistas y de la sociedad poblana. De no estar pensando que es el todopoderoso que era, ¿no? Se ha venido debilitando políticamente de manera impresionante, inclusive en las giras a nivel nacional que ha tenido, pues vemos que hay de a 10, a 20, de a 30, ¿no? Claro. Y acarreados, por cierto. Entonces, si no fueran acarreados, pues igual ya no va nadie, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos y es el motivo principal, Fermín, por el cual se determinó de una manera inteligente no aparentar un aspecto democrático, porque a final de cuentas, a cómo están las cosas, si aceptamos que por las inconsistencias que hay en el padrón para el caso del comité municipal, pues estamos en plena desventaja, por no tener la certeza de cuántos son y cómo son. Por eso preferimos esperarnos a la depuración que se va a hacer en Puebla, en donde ya el esquema que se ha implementado es que a los miembros activos que aparezcan en el padrón van a tener que comparecer para sellar sus biométricos, sus huellas y demás, para tener la certeza de que verdaderamente existen. En una máquina, ¿no? Es un software que además está en tiempo real con el CEN, ¿no? Para está evitar que sí. bloqueen o que alteren la información. Y de ahí pues ya se hizo un pronóstico de que el 30% del padrón pues está mal en Puebla. Y si eso le agregas que en el PRD son cerca de 100,000 afiliados que están en uno y otro, pues lo más seguro es que en esa depuración disminuye el número de... Y se vuelva a la cifra real de militantes de panistas, ¿no? Entonces, ese es el motivo real por el cual no se participó. No es que no se haya competido con Pablo por el aspecto de no enfrentar una contienda. Recuerdo que en la anterior convención donde también participó Hilario Gallegos en contra de él, nada más le ganó creo que por 600 votos, ¿no? Él obtuvo creo que 1,100, Hilario 500. Sí. Pero era gente que llegaba y bajaba de su combi por convicción, ¿no? Claro. Tenemos conocimiento que estuvo dando hasta de a 2,000 pesos el voto en esa contienda, ¿no? Para llegar a la presidencia del comité municipal. Sí. Entonces todas esas inconsistencias se valoraron con todos los grupos políticos
del PAN en Puebla y se determinó muy inteligentemente no participar, ¿no? Digo, ahora ya no hay, ya se llegó a un punto de inflexión, ya no hay negociación, ¿verdad? Porque pues, las cosas ya llegaron a un extremo. Sí, Ya sí, no pueden ustedes negociar con Jesús Giles y con No, Martel ya no, Alonso. yo creo que ya no hay condiciones para, te vuelvo a repetir, primero porque los pactos que pudieron haberse hecho no se cumplieron. Ellos pidieron, vamos a dialogar, a ser incluyentes, pero Exacto. después lanzan la campaña de expulsión y ahora de intentar meter a la cárcel a otro grupo de panistas. Sí, mira, y aparte de todo es una incongruencia, ya no hay creencia, ¿no? Atenta contra la inteligencia de los panistas, tanto Moreno Valle como este titerillo de Giles, es la verdad. Ya está visto por todos que el punto de negociación que pudieran tener, pues, a final de cuentas políticamente ya no, el desgaste de Moreno Valle ha sido muy fuerte por lo que te comento, y creo que no hay condiciones para poder dialogar, aunque lo pidan. Por una parte Giles pide platicar con los actores políticos y por otro pues el garrote político con Lalo, ¿no? O sea, uno da la mano y con el otro golpea, ¿no? Con Sí, otra mano golpea. y fíjate que ahí hay que incluir un punto muy importante, Fermín. Yo creo que hay una incongruencia, no están yendo en la misma línea el actual gobernador con lo que está haciendo el partido y la gente de Moreno Valle. A mí se me hace que en caso de que Antonio Gali, nuestro gobernador, no corrija esas situaciones, va a asumir costos políticos que a final de cuentas él no está propiciando. Ojalá y retome, y ojalá y ese, a final de cuentas tiene el beneficio de la duda, ¿no? De terminar con todo el esquema que venía con Moreno Valle. Pero sí me da la impresión que él no está al tanto de lo que están haciendo los ratones en casa, ¿no? Entonces, hay una incongruencia. Él por un lado está tratando de llevar a cabo un gobierno de consenso, de no confrontación, y mira lo que están haciendo en el partido, ¿no? Quiere decir que no lo están tomando en cuenta, que es muy cuestionable esa situación, ¿no? Claro. Ojalá y tome cartas en el asunto, y creo que lo debe de hacer por el bien, no nada más del partido, porque repercute socialmente, ¿no, Fermín? Sí, porque en esta situación Gali va a acabar perdiendo el apoyo del PAN. Correcto, sí, mira, ahí también es un punto muy importante, si me permites. Sí. Ya lo comentó muy acertadamente Humberto Aguilar. A final de cuentas, también el PAN como PAN no debe de asumir o debe de pagar las consecuencias o asumir las consecuencias de gente que realmente nunca fue panista. Nosotros hacemos señalamientos de Moreno Valle, de estos tipos que están en el partido, pero si te das cuenta no han sido PAN. Sí, no son los tradicionales Entonces, militantes si del PAN. nosotros, Fermín, logramos separar lo que es el PAN real de estos tipejos, vamos a ganar mucho, porque tampoco nos vamos a hacer harakiri, ¿verdad? Sí, claro. En la próxima elección. Nuestra obligación y nuestro objetivo como panistas conscientes y responsables es demostrar socialmente que aunque emergieron del PAN no son panistas. El PAN en sí creo que tiene que tomar una estrategia muy inteligente, ¿no? De decir, estos tipos gobernaron de tal manera, pero no son PAN, porque eso puede repercutir en el 2018 negativamente para nosotros. Esta es una lucha en la que ustedes están buscando recuperar el partido. Sí. Digo, textualmente sí, Fermín. Había esta idea, yo me acuerdo mucho que siempre fue una advertencia muy clara y que ha persistido hasta el presente, que Ana Teresa Aranda, cuando llegó Moreno Valle al PAN, siempre decía, si lo dejan pasar, le va a quitar a los panistas el partido. Sí. Y de pronto como que quedó esta sensación de que Moreno Valle ya le quitó el partido a los panistas y ya no hay nada que hacer. Pero ustedes están intentando dar muestras de que sí se puede recuperar el partido. Mira, nosotros tenemos la percepción de que cuando se le abrió paso no únicamente para gobernador, sino también para senador, efectivamente reconocemos, ya lo han dicho algunos actores políticos, incluyendo a Juan Carlos Mondragón, que sí se le dio la oportunidad de ingresar, pero nunca hubo límites, ¿verdad? Nunca hubo una barrera que de aquí lo pasa, se le dio cancha abierta y mira lo que sucedió, ¿no? Claro. Claro que el concepto de recuperar el partido es perfectamente viable, Fermín. Si todos los panistas, yo estoy convencido de que
hay muchos panistas que no están externando públicamente lo que tú me estás dando la oportunidad de hacer en este momento, pero sé que lo quieren. Recuperar al partido, claro que es viable, Claro. porque las condiciones han cambiado y porque creo que hay proyecto del Comité Ejecutivo Nacional para que así sea, ¿no? ¿Ustedes sienten que sí va a haber un respaldo de Ricardo Anaya? Sí, y de hecho en la práctica se ha demostrado, ¿no? Y si no fuera así, que no nada más el caso Puebla, si no fuera a nivel nacional que existiera un respaldo por todo lo que él ha venido haciendo y proponiendo, pues simple y sencillamente no hubiese logrado el 80% del consenso del Consejo Nacional, ¿no? Ahí es una clara respuesta a su gestión. Digo, porque Gustavo Madero lo protegió mucho, lo solapó mucho, le dio mucha impunidad. Yo recuerdo que varias veces fueron a quejarse al Comité Ejecutivo Nacional y Gustavo Madero se encargaba como de escuchar, pero no actuar, ¿no? Exacto, sí. Digo, en la práctica no son cosas que se le ocurran a uno, ¿no? En la práctica, pues, por ejemplo, esas afiliaciones masivas pues fueron permitidas. Recordarás que inclusive cuando se hizo ya la afiliación masiva por parte del gobierno, Micalco interpuso un juicio bajo el argumento de que él no estaba enterado, ¿no? A final de cuentas, el tribunal falló que era válido y pues lo mismo que pasó en Puebla lo repitió en Veracruz y en otras partes de la República, y eso hizo que se incrementara el padrón con la visión de que fuera abierta la elección. Ahorita ya cambiaron las condiciones. No creo que sea así, ¿eh? Claro, y digo, a lo mejor hay gente que no entiende esta parte. No es que Moreno Valle le haya ganado a los panistas, porque hay gente que tiene esa idea. Moreno Valle llegó al PAN y le empezó a ganar a la vieja militancia, y entonces los viejos militantes ya no se aguantan y se están quejando. No, la realidad es que Moreno Valle llegó a controlar el partido con gente que no simpatiza con el PAN, gente que a veces ni siquiera se enteraron que los anotaron en el PAN, Correcto, o que son trabajadores de gobierno del estado, del colegio de bachilleres, que saben que si no van a apoyar a los proyectos políticos del exgobernador, corren riesgo sus plazas de trabajo. Claro, pero mira, en esa reingeniería que se va a hacer, nosotros hemos hecho algunos ejercicios aleatorios de preguntar a gente, oye, te afiliaste al PAN, y te dicen, ¿cuál PAN? ¿No? ¿Yo cuándo? ¿Cuándo? ¿Yo cuándo? No hay, por eso creemos que va a tener éxito esa reingeniería y ya no tarda en abarcar Puebla, ¿no? Sé que ya empezaron a llegar los primeros máquinas, ¿no? Sí, con este software sí, ya sí, para... exacto, sí, ya empezaron. No recuerdo bien ahorita con precisión en dónde ya se empezó a llevar a cabo este procedimiento, pero le tenemos mucha fe porque aparte de todo quien ejecuta este proyecto pues goza de mucha calidad moral, ¿no? Ernesto Rufo. Al menos que se consigan ahí un hacker muy sofisticado. Pues, espero que no exista, ¿no? Y todo salga bien. Vayan a ver a los rusos para que vayan a hackear la reingeniería del padrón del PAN. Correcto. Pues le agradecemos mucho al abogado Jorge Picasso. Muchas gracias. Estos micrófonos están abiertos para que sigamos platicando del acontecer del Partido de Acción Nacional. Es muy importante lo que está pasando, lo decíamos al principio de esta transmisión, cuando creíamos que había terminado esta era de la represión política del morenovallismo, vemos que continúa, sigue vigente y quiere seguir siendo el punto de inflexión para controlar la vida política del Estado por parte de Rafael Moreno Valle Rosas. Y la complicidad de algunos actores políticos, como el caso de Pablito. De Pablo Rodríguez. Pablito, le decimos Pablito porque se clavó un terrenito. En Audi. Fíjate lo que pasa ahí como último comentario. A ver, platícanos eso. Como último comentario, no quiero sinceramente dejar pasar esta oportunidad que me das, que te agradezco y además me da mucho gusto conocerte por primera vez. Lo que está sucediendo con Pablito. Recordarás que en anteriores ocasiones Miguel Ángel Mantilla le recriminó que fuera transparente, que lo retó, pero es una obligación de él, su declaración 3 de 3 que no ha presentado. Pablo Rodríguez no lo ha presentado, se lo ha exigido, pues ya hay un confrontamiento de Miguel Ángel Mantilla. Entre Miguel Ángel Mantilla, exdiputado local. Por esa situación. Y federal. Y fíjate que creo que tiene razón Miguel Mantilla, porque ya
este amigo ya cayó prácticamente a la desfachatez, al cinismo de decir que tuvo tratos con Malawi Ingeniería, que es una de las encargadas de ver el aspecto de Audi, pero te dice ahora de una manera prepotente, te dice, sí tuve, porque ya hay una declaración, ya hay una manifestación, una declaración de parte de él, ya hay una confesión de que sí ha tenido tratos con la empresa, pero dice que fueron personales y que son personales y que por eso no las tiene que dar. Pero se le está olvidando que esos tratos que posiblemente pudo haber tenido con esta empresa y otras 3 más, fueron cuando estaba funcionando como integrante del gabinete de Moreno Valle. Claro. Y como funcionario, ya ni es tan particular, Fermín, ya se vuelve público el asunto, claro, y está obligado a aclarar en qué consistieron esos tratos personales y cuáles no personales. Él mismo ya lo dijo, y nosotros, en pro de la democracia, en pro de que las cosas caminen bien en Puebla, pues ya estamos hartos de que nadie diga nada. Vamos a presentar una denuncia ante el área de anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo Mena, para que se investigue y él aclare cuál es la situación, porque mientras eso no suceda, pues no puede ser candidato a ningún puesto popular, ¿verdad? Claro. No, y él no puede decir eso, pues él en este sexenio, en el sexenio de Moreno Valle y en lo que va de este gobierno, él nunca ha dejado de ser una figura pública, una figura que está en los poderes públicos. Primero fue miembro del gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas. Así es. De hecho, por eso él, hasta en su campaña a diputado, él decía que por él había llegado Audi a Puebla. Sí, siempre, ¿Se siempre acuerda lo comentó, pues... que aparecía ahí con un puño de tierra? Sí, ¿no? sí. Y después se volvió diputado. Entonces él no puede decir es un asunto personal, porque él ha estado en el poder público en Puebla. Claro. Y se supone que hay un impedimento legal para que, utilizando esas posiciones, se hagan negocios personales. Con un asunto donde se destinaron más de 10 mil millones de pesos de recursos públicos. Imagínate, ¿no? Yo creo que sí tiene la obligación moral, partidista y social de aclarar en qué puntos son particulares y en qué no. Bueno, porque también no hay que prejuzgar. Yo creo que todo está en la cuestión de que aclare correctamente las cosas. Porque si no lo hace, pues entonces viene la incertidumbre, vienen los señalamientos. Yo espero que lo haga, pero en caso de que no, pues va a tener que hacerlo a través de otras instancias, porque imagínate si nosotros presentamos aquí en Puebla alguna situación de aclaración, ¿no? Claro. Va a haber solapamiento y va a haber favoritismos y demás. No, y además, digo, en congruencia de lo que pasa en el PAN, digo, Ricardo Anaya ha enfatizado mucho que gracias al PAN hay un nuevo sistema nacional de anticorrupción. Exacto, correcto. Entonces, sí. Y como parte, digamos, de esa dinámica de combate a la corrupción, llegó Luis Felipe Bravo Mena, expresidente nacional del PAN, ex embajador de México en el Vaticano, a encabezar una comisión para investigar posibles casos de corrupción de panistas en el ejercicio del poder público, ¿no? Correcto, sí. Entonces, creo que sería lo más sano para el PAN, para la salud interna del PAN, que se investigue a Pablo Rodríguez por este asunto de Audi, ¿no? Sí, porque a final de cuentas yo creo que ya no es una situación discrecional de hacer o no hacer, Fermín, y es una obligación. Esa 3 de 3, ¿qué pasó? ¿No? Claro. Igual ahí se aclara todo, pero pues que lo haga, pero ya es una burla, ya es un reto a la sociedad, a los panistas, de que soy y a ver qué me hacen, ¿no? Estamos hartos de eso. Sí, porque además ya Pablo Rodríguez cambió su estilo personal de ser. Yo me acuerdo cuando en la época de Mario Marín, cuando era dirigente del partido, él su bandera era precisamente el combate a la corrupción, ¿no? Sí. Y siempre se mostraba como un panista que pedía transparencia, que pedía que se abrieran las cuentas públicas del gobierno del estado, y era además un político afable, un político que dialogaba, que le gustaba conversar. Claro. Varias veces a mí me llamó como reportero porque algo no le gustaba en el periódico, me llamaba y debatía, declaraba, hablaba del tema, ¿no? Eso era bueno. Y ahora cambió totalmente su personalidad, se volvió un hombre que no le gusta hablar de los temas que él está involucrado.
no fue muy brillante como funcionario del gobierno del estado. Se cuentan muchas cosas, ¿no? Claro. De que él cometió muchos hierros en torno al tema de Audi, que eso también se tendría que investigar. Sí, estamos en eso y fíjate que también tuve la oportunidad de conocerlo. También él fue funcionario en la primera administración de Gabriel, era el encargado de participación ciudadana y efectivamente era un buen chico, ¿no? Yo no sé si sea verdad lo que voy a decir, pero cuenta la gente que estuvo involucrada en el tema de Audi que uno de los problemas allá en los terrenos de San José Chiapa es que son terrenos que tienen una composición que hace muy difícil que se pueda construir naves industriales muy pesadas. Entonces tuvo que como compactar el suelo. Entonces hizo un trabajo de compactación muy caro, muy especial, que la persona que me lo platicaba decía, se vuelve de una dureza mayor a la del cemento. Es como si fuera una base de cemento. Entonces ya que habían hecho eso, en un día, en una ocasión, en una reunión, no sé si en Casa Puebla o en el CIS aquí de la Vía Tliscayón, Pablo tuvo que llegar a confesar que se les había olvidado el drenaje. El drenaje. Entonces tuvieron que romper toda esa compactación. Qué barbaridad. Para meter el drenaje. Pero adicional a eso, pues el incremento. Claro, y eso no era como cuando aquí se hace una calle, la relaminan y después dicen, ay, se nos olvidó arreglar el drenaje. No, ahí era un tema de muchos millones de pesos. No era un tema de que ya parchaste la calle nueva, ya le quedó ahí un bache porque se te olvidó el tema del drenaje y volviste a arreglarlo. No, ahí fue un tema de muchos millones de pesos, porque esa compactación había tardado meses en llevarse a cabo. Era una compactación muy especial y que romperla implicaba maquinaria especial, un procedimiento especial y muchos millones de pesos, que no puede ser que se tiren a la basura de esa manera, sí, claro, en un estado con tantas necesidades. Ahora, todo lo que pudo haber sucedido en contratos, que lo aclare, claro, ¿verdad? Ojalá y no tenga la soberbia que lo caracteriza y sea abierto, ¿no? Ante los reclamos no nada más del partido, sino de una sociedad que ya está harta de tanta fregadera, ¿no? Claro, el problema de fondo es que ellos sienten que el poder del morenovallismo no se va a agotar. Sigue en su esplendor, ¿no? Porque como alguien dijo por ahí que van a gobernar otros 24 años después de que termine el gobierno de Gali. El que dijo eso no sé de cuál fumó. Claro, sí, porque nadie en la historia del país lo ha logrado. O sea, ¿cuántos gobernadores se fueron con ese sueño de que estaban poniendo a su sucesor y que iban a gobernar por muchos años? Se pudo en el siglo pasado, en algunas épocas, pero en la actualidad es complicadísimo gobernar y mucho menos tener ese tipo de hegemonías. Es lo que tendrían que tener presente muchos morenovallistas, que este poder tarde o temprano se va a terminar. Sí, yo espero que con el auditorio que tienes, la gente vaya entendiendo las cosas de otra manera. No es muy difícil digerir todo un esquema a nivel nacional y qué está pasando y cómo repercute aquí en el estado, pero tenemos que empezar a decir a la gente cuál es la realidad para que no sigan siendo engañados y los panistas pues respiren, ¿no? Yo creo que hay muchos que quisieran estar acá diciéndote lo que yo te estoy diciendo, Fermín. Te agradezco mucho. No, pues este espacio está abierto para el abogado Jorge Picasso y para todos los panistas que quieran expresar una opinión, incluido Pablo Rodríguez, si un día quiere venir. Ojalá. Muy bien. Pues le agradezco mucho, abogado Jorge Picasso, y a usted le agradezco su atención. Nos vemos mañana acá en este espacio. Que pase muy buena noche.